me desgració mi vida y mi existencia. Ahora yo le haría pagar todo lo que me hizo por más de 25 años. El hechizo era sencillo de hacer, me dijo la bruja. Todo lo que tenía que hacer era preparar un caldo con ciertos ingredientes y asegurarme de que mi madre lo comiera. Los ingredientes eran fáciles de conseguir: una raíz seca, unas hierbas amargas y una pequeña botella de un líquido oscuro que la bruja me entregó envuelto en un paño negro. Cuando se me terminara, tenía que regresar por más. De regreso, pensaba cómo le iba a hacer para que esa maldita se tragara el caldo. Tenía que buscar una manera, y la única forma era que Adriana se lo diera. Esa era la manera perfecta. Relatos Paranormales Oficial. Siempre sentí que había algo distinto en mi hermana Adriana, una presencia que me hacía sentir pequeña y opacada, como si la luz que emanaba la rodeara de un aura especial. Mis padres siempre la preferían y ella lo sabía. Desde pequeña, Adriana siempre obtenía lo que deseaba: la muñeca más bonita, la mejor porción del pastel, la atención de nuestros padres e incluso la de todos los que nos rodeaban. Me sentía como una sombra a su lado, una presencia que nadie notaba. Mi nombre es Adina Cardona. Lo que les contaré sucedió hace ya 40 años. Estoy enferma y no quiero morir sin que sepan mi historia. Yo tenía la edad de 10 años cuando noté la preferencia que tenían mis padres hacia mi hermana e incluso mis abuelos paternos y maternos. Era el alma de las fiestas, la reina de la primaria, secundaria y preparatoria. Mi madre siempre me decía que debía ser igual que mi hermana. Eso fue el pan nuestro de cada día. Con el paso de los años y el resentimiento hacia Adriana creció. No podía soportar verla triunfar mientras yo quedaba relegada a un segundo plano. Me convertí en una observadora de su éxito, siempre desde las sombras, consumiéndome en mi propio veneno. No era solamente la infancia que Adriana me había opacado. Incluso ya de adultas, la situación no había cambiado. Ella había logrado todo lo que yo no: un buen trabajo, un marido que la adoraba y una casa grande en el campo. Y yo, atrapada en una vida de mediocridad y envidias, viendo cómo cada paso que daba me alejaba más del brillo de su éxito. Yo vivía en un departamento de un 3er piso, algo antiguo, pero en mi refugio. Nadie me visitaba, siempre estaba sola, excepto por mis 2 gatos, que eran los únicos que me hacían compañía. Siempre hice trabajos de traducción. Hablo con fluidez los idiomas de francés, inglés, ruso y portugués, algo en lo que Adriana no pudo competir conmigo. Yo me resguardé en ciertos gustos que me di en mi vida. Ganaba lo que yo quería. No tenía amantes, ni siquiera uno con el cual pasar la noche, pero eso no me importó. Me llamaron de una oficina para hacer unas traducciones, así que fui a recoger el material en el que iba a trabajar. Cerca de aquel edificio había una tienda esotérica. Me llamó mucho la atención todas aquellas imágenes que tenían en la exhibición. Pero como tenía la cita para que me dieran el material para trabajar, pasé de largo y entré a las oficinas. Era bastante el trabajo que tendría, al menos me mantendría ocupada por algún tiempo. Llegó el fin del año 1983. Yo no sentía ánimo de nada, pero mis padres estuvieron muy insistentes en que acudiera a la cena de Navidad, así que por más intentos que hice, no pude escapar.
preferí no haber asistido y poner mi cara dura ante lo que estaba sucediendo en esa casa. Los abuelos, amigos y familiares, todos reunidos, todos con la misma pregunta en sus apestosas bocas con aliento alcohólico. ¿Cuándo te vas a casar? Yo solo sonreía y contestaba de manera tajante, pero las indirectas no parecían hacer efecto en aquellas personas sin un sentido práctico. Al fin dieron el motivo de aquella celebración. Mi amada hermana Adriana y su esposo estaban embarazados nuevamente, y esta vez de gemelos. Toda aquella celebración me asqueó. Yo no soportaba más, así que salí sin que se dieran cuenta. Total, nadie iba a extrañar mi ausencia. Ya estábamos en 1984, cuando fue una de esas noches, cuando la rabia y la angustia me nubló la razón, y fue que tomé la decisión. Sabía de una mujer en las afueras de un pueblo que tenía fama de ser bruja. También recordé la tienda esotérica, pero sentía desconfianza de ese lugar. Así que decidida, fui a ver a la bruja, con la esperanza de encontrar en ella una solución a mis problemas, una manera de igualar la balanza con nuestros padres. Así que el día que fui a entregar el trabajo ya terminado, con ese dinero lo usaría para los gastos con la bruja. Después de haber cambiado mi cheque, conduje hasta donde vivía aquella mujer. La casa de la bruja estaba al final del poblado, escondida entre los árboles. Noté que las personas me miraban con desaprobación. Como siempre, vivir con la vergüenza sobre los hombres y el miedo. Me daban ganas de subir al auto y marcharme, pero recordé la felicidad y el orgullo de mis padres hacia Adriana, y fue lo que me impulsó a cruzar esa línea invisible, donde ya no hay regreso, después de que entras en el juego de una bruja. Al entrar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sentía como si me estuvieran observando. El lugar estaba oscuro, iluminado solo por la luz tenue de unas velas colocadas en rincones estratégicos. El aire era denso, cargado con el olor de hierbas quemadas y una sensación de pesadez que me aplastaba el pecho. La bruja era una señora de aspecto severo, con ojos que parecían señalarte por lo que hacía uno ahí, como si te estuviera castigando por los pedidos atroces que nos conducían a su casa. Me escuchó en silencio mientras le decía mi situación, mis celos y mi odio hacia mi hermana. Cuando acabé, se quedó en silencio, sus ojos penetrantes fijos en los míos. Realmente mi hermana no era la culpable de esto, era mi madre, pues el mío fue un embarazo no deseado, pues solo quería una hija. Ella era la causante de mi desdicha. Finalmente me ofreció una solución, un hechizo que, según ella, pondría fin a mi sufrimiento. Me advirtió, sin embargo, que las consecuencias podrían ser terribles. No me importó. No me importaba nada en ese momento. Solo quería verla sufrir como yo lo había hecho durante toda mi vida, y todo por su culpa. No comprendía cómo una madre puede llegar a ser tan cruel. Si no me quería, pensé que no era la forma de tratarme. Me desgració mi vida y mi existencia. Ahora yo le haría pagar todo lo que me hizo por más de 25 años. El hechizo era sencillo de hacer, me dijo la bruja. Todo lo que tenía que hacer era preparar un caldo con ciertos ingredientes y asegurarme de que mi madre lo comiera. Los ingredientes eran fáciles de conseguir: una raíz seca, unas hierbas amargas y una pequeña botella de un líquido oscuro que la bruja me entregó envuelto en un paño negro. Cuando se me terminara, tenía que regresar por más. De regreso, pensaba cómo le iba a hacer para que esa maldita se tragara el caldo. Tenía que buscar una manera, y la única forma era que Adriana se lo diera. Esa era la manera perfecta. Mientras lo preparaba en mi cocina, me invadió una sensación de poder, una euforia
casi embriagadora. Finalmente estaba tomando el control. Finalmente iba a ser yo quien decidiera el destino de mi propia madre. Haría lo que fuera necesario para arrastrarla a mi hogar y terminar con mi venganza. El día que decidí llevar a cabo mi plan, invité a Adriana a mi casa. Ella, siempre tan confiada y despreocupada, aceptó sin sospechar nada. Sabía que le iba a decir a nuestra madre y ésta llegaría más primero que mi hermana. Preparé la mesa con esmero, dispuesta a disfrutar de cada momento de lo que estaba a punto de ocurrir. Justo como lo había imaginado, fue la primera en llegar y echarme un sermón de lo mal que olía el departamento, lo ridículo que me veía con mi vestido de la lagunilla, el peinado, mis zapatillas, lo vieja que estaba. Por eso no me había casado. En fin, un sinnúmero de piropos únicos de ella. A los pocos minutos llegó mi hermana, la luz de sus ojos. Obvio que su actitud cambió por completo. Cuando el caldo estuvo listo, serví una generosa porción para mi madre, asegurándome de añadir la poción de la bruja en el último momento. Mi corazón latía con fuerza mientras la observaba, esperando a que tomara la primera cucharada. Ella, ajena a todo, se llevó la cuchara a los labios y probó el caldo. Me sonrió y me dijo que estaba delicioso, sin saber que cada sorbo que tomaba la acercaba más a su destino. Ambas platicaban sobre la llegada de los gemelos de Adriana en próximas fechas. Yo solamente las escuchaba parlotear, sin importarme un comino de lo que decían. Adriana me comentó que deberíamos de juntarnos más seguido, pues yo era una excelente cocinera. Fue cuando nuestra madre me dijo que el caldo le había encantado. Me preguntó si me había sobrado. Yo le contesté que si gustaba, podría llevárselo sin problema, justo como la bruja había dicho. Pasaron solamente 3 semanas. No tardó mucho en que comenzara a sentir los efectos. Primero, fue un leve mareo, una sensación de malestar que se fue intensificando cada día que pasaba. Luego su rostro comenzó a cambiar, una expresión de terror que se le veía en su cara. Dejó de hablar, solo balbuceaba, lo intentaba, pero las palabras no salían de su boca. Fui a casa de la bruja para decirle la situación en la que estaba mi madre. Ella sonrió y me aconsejó que dejara de darle de comer las hierbas, pues había muchos ojos en esa casa y solo me expondría a que me descubrieran. La bruja me dijo algo que yo sabía, pero hasta cierto punto necesitaba confirmarlo. Mi madre no me quería cerca de ella, aunque sabía que la muerte la estaba rondando. Hay personas que en su lecho de muerte no se arrepienten por el daño, el sufrimiento que les ocasionaron a los demás. Esa fue la estocada final. Yo sabía que no me quería en esa casa, pero alejarme no era bueno para mí. Con el paso de los días, la situación se volvió insoportable. Mi madre sufría terribles dolores, convulsiones, y en ocasiones se quedaba mirando al vacío, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. Empezó a murmurar cosas, palabras que no entendía. Me asustaba verla así, y me alejaba cada vez más, incapaz de enfrentar la realidad de lo que yo había hecho. Pero en lugar de ayudarla, de buscar la manera de romper el hechizo, le daba de comer aún más, aunque no podía soportarla verla así, consumida por el dolor y el miedo, sabiendo que no podía hacer nada para salvarla. Me dije a mí misma que era mejor dejarlo en manos de los médicos, que ellos sabrían qué hacer, pero en el fondo sabía que estaba huyendo, que me estaba escondiendo de mi responsabilidad. Una mañana fui a visitarla y estuve en el momento exacto en el que el cuerpo de mi madre comenzó a convulsionarse. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, llenos de pánico y confusión. Quise gritar, correr a ayudarla, pero algo me detuvo. Era el miedo,
Sí, pero también era algo más. Era la certeza de que había hecho algo que no podía detener, algo que yo misma había provocado. Su cuerpo retorciéndose en un espasmo final antes de quedar completamente inmóvil. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que me llenó de un horror inefable. Miré su cuerpo sin vida, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La bruja había dicho que las consecuencias serían nefastas, pero jamás imaginé algo así. Yo solo la quería quieta en su cama, enferma, para poderle decir todo el daño que me había ocasionado. Lamentablemente no pude, pues mi padre y Adriana le consiguieron una enfermera. Nunca pensé que el precio de mi venganza sería tan alto. Durante días no pude dormir ni comer, atormentada por la culpa y el remordimiento. Veía el rostro de mi madre en todas partes, sus ojos abiertos mirándome con esa mezcla de odio y horror que había tenido en sus últimos momentos. Sentía su presencia en cada rincón de mi casa, una sombra que me seguía a todas partes. La verdad, mi intención no era que ella muriera. Su funeral fue uno de los más tristes para la familia. Para mí, fue como si los grilletes que me había puesto desde niña me hubiesen soltado mis tobillos. Sentí hasta cierto punto un gran alivio. Pero al paso del tiempo, la culpa es un peso que llevo sobre mis hombros, una sombra oscura sobre mí que nunca me abandona. Ya han pasado los años y desde aquel día en que mi madre murió, no he tenido un solo momento de paz. Sé que la culpa es mía, que su muerte no fue un accidente ni enfermedad como dijeron los médicos, sino el resultado de mis acciones. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro, pálido y demacrado, mirándome con una mezcla de dolor, y sé que nunca me lo perdonaré. Quería, en cierta forma, hacerla pagar por mi desdicha, pero lo que hice fue algo de lo que me arrepentí. Cada noche me llegan los recuerdos cuando mi madre empezó a enfermarse. Los síntomas eran leves, un poco de fiebre, algo de cansancio, pero pronto se agravaron. Su piel se volvió grisácea, sus ojos se hundieron en sus cuencas y su cuerpo se marchitó. Los médicos no sabían qué le pasaba. Todos los exámenes salían normales, pero ella seguía empeorando. El día que murió, estábamos solas en su habitación. Me acerqué a su cama y tomé su mano. Estaba fría, como si ya no hubiera vida en ella. Sus ojos opacos y vidriosos se volvieron hacia mí y me miraron fijamente. En ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí, como si todas las emociones reprimidas durante esos meses se desbordaran de golpe. No pude evitarlo, me puse a llorar desconsoladamente, pidiendo perdón en silencio por no haberme detenido, por no haber hecho nada para ayudarla. Tengo años mirando a mi madre en cada rincón de mi casa, en los espejos, en los reflejos de las ventanas. A veces la escucho llamándome desde la oscuridad, su voz débil y quebrada, como un eco de su dolor. Sé que nunca podré escapar de esto, porque mi culpa me perseguirá hasta el fin de mis días. Aunque debo confesar que después de su muerte sentí un respiro, pues ya nadie me dirá cosas que me harían. Al verse solo mi padre, quiso que me fuera a vivir con él, pues no quería estar solo en esa casa. Yo le puse de pretexto que no podía, pues sentía a mi madre en cada rincón de la misma. Yo me alejé de todos, dejé el departamento y me fui a vivir fuera de México. El motivo fue porque Adriana estaba empeñada en que me hiciera cargo de nuestro padre. Ella tuvo a sus gemelos y 2 hijos más. Quería que me hiciera cargo de todos ellos porque yo no estaba casada, así que para ellos yo tenía todo el tiempo del mundo. Y sí, me fui de ahí porque no quería recurrir a la brujería como lo hice con mi madre. Gracias por compartir mi historia.
Historia escrita y adaptada por nuestra amiga La Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más personas. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden enviar al WhatsApp del canal. El enlace se encuentra en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.